Experiencias reales de horror. Historia número 18. La maldición de Josephine. Autor, Hernán Parra. Dicen que el mal vive en las casas viejas. Yo nunca creí en eso. Pero tal vez debería haberlo hecho. Todo comenzó una tarde cualquiera. Había vuelto a meterme en problemas. No era la primera vez, ni la segunda. Solo era una pintada más en una pared, una botella rota, un poco de ruido en un barrio que ya parecía muerto. Pero esta vez tuve mala suerte, me atraparon justo cuando intentaba rayar el portón oxidado de la vieja Morán. Mi mamá casi se desmaya cuando la llamaron. Gritó tanto que los vecinos salieron a mirar. Al final, decidió que ya estaba harta y que si no quería terminar en un internado, debía reparar el daño. Su idea genial fue que pasara las tardes ayudando a la señora Morán en su casa. El castigo más estúpido del mundo. Esa mañana, cuando caminé hasta su puerta, el aire olía a polvo y humedad. La casa parecía más un cadáver que un hogar, pintura descascarada, ventanas con cortinas amarillentas y un jardín donde la hierba crecía como una selva. Toqué el timbre. Tardó tanto en abrir que pensé en escapar. Entonces la puerta se abrió, y la vi. La anciana Morán era aún más vieja de lo que imaginaba. Piel arrugada, ojos hundidos, y un olor a medicina y flores marchitas. Me miró de arriba abajo, sin sorpresa, y dijo con una voz suave pero seca: «Ah, la niña del desastre. Pasa, que tengo mucho trabajo». La casa por dentro era peor. Todo estaba cubierto de una capa de polvo que hacía que cada paso levantara pequeñas nubes grises. Los muebles parecían estar allí desde otro siglo. Una televisión diminuta murmuraba en la sala, con una telenovela de colores desteñidos. «Puedes empezar por el suelo», dijo la anciana, señalando con un bastón. «Las baldosas necesitan ver la luz otra vez». Asentí y me puse a limpiar. El sonido del trapo húmedo deslizándose sobre el piso era lo único que rompía el silencio. Pero después de un rato, sentí algo. No sé explicarlo. Esa sensación de que alguien te observa. Me giré varias veces. Nada. Solo sombras y muebles cubiertos. Hasta que llegué a una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Allí, en medio del suelo, había una muñeca. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido rosa lleno de encajes y el cabello de un rubio enfermizo. Estaba sentada, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me mirara. «¡Qué asco!», murmuré. La levanté y la puse sobre una silla. Me dio una sensación extraña, pero no quería que la vieja dijera que la había roto. Seguí limpiando el pasillo. Pasaron unos minutos, quizás menos, y cuando volví a la cocina, me quedé helada. La muñeca estaba allí. Sentada sobre una silla, al lado del fregadero. La silla en la que la había puesto seguía vacía. Sentí que algo me subía por el pecho, como si el aire se me volviera pesado. Me acerqué, temblando. Entonces la muñeca movió la cabeza. Lentamente. Hacia mí. No fue un crujido de la casa. No fue un reflejo. La vi, giró su cabeza y me miró con esos ojos de vidrio inmóviles, pero vivos al mismo tiempo. Grité. Salí corriendo por el pasillo, tropecé con un mueble y casi caigo, pero logré abrir la puerta y escapar. No miré atrás. Cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba esperándome con cara de querer matarme. «¿Qué te pasa?», preguntó. «¿Por qué llegas tan temprano?», no supe qué decir. Solo balbuceé algo sobre un susto, sobre una broma. Dije que la vieja Morán tenía un sentido del humor muy raro. Me encerré en mi habitación. Pero esa noche, antes de dormir, juraría que escuché un pequeño golpe en mi ventana.
3 veces. Tío Uzi. Tío Uzi. Tío Uzi. Y cuando me atreví a mirar, había algo en el alféizar. Algo con un lazo rosa. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el lazo rosa. Lo había visto claramente, sobre mi ventana, temblando con el viento. Pero cuando me atreví a encender la luz, no había nada. Nada, salvo el silencio. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo que el aire en mi habitación se volvía más pesado con cada minuto. Hasta que, en algún momento, escuché algo. Tac. 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 Pasos suaves. Muy suaves. Como los de una niña caminando descalza por el pasillo. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. La perilla comenzó a girar lentamente, como si alguien intentara entrar sin hacer ruido. Me quedé congelada. No podía moverme. Solo observaba cómo la perilla se sacudía, giraba un poco más, y luego se detenía. Silencio. Ni un solo sonido más. Y así me quedé, con los ojos abiertos hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Por la mañana, mamá me recordó mi castigo. No me atreví a decirle nada sobre la noche anterior. Solo tomé mis cosas y caminé hacia la casa de la anciana Morán, con la sensación de que algo me observaba desde las esquinas. Cuando la vieja abrió la puerta, la miré directamente. No vuelva a hacer eso, le dije sin pensar. ¿Hacer qué, niña?, preguntó, frunciendo el ceño. Ayer, la muñeca. Fue una broma, ¿verdad? La mujer soltó una risa seca, sin humor. Yo no hago bromas. No tengo tiempo para eso. Luego señaló hacia la cocina con su bastón. Ahí está tu trabajo. Y cuidado con romper algo. Tragué saliva y entré. Todo estaba igual que el día anterior. La misma suciedad, el mismo olor a encierro. Solo la televisión seguía encendida, como un corazón latiendo en esa casa muerta. Me puse a lavar los platos, intentando no pensar. El agua caliente me relajaba un poco. Pero entonces sentí algo. Un roce. Algo tocó mi pierna. Me agaché para mirar. La muñeca estaba ahí. Sentada a mis pies, con el lazo rosa perfectamente atado y los ojos de vidrio mirándome desde abajo. Solté un grito ahogado. La tomé del brazo con fuerza, salí de la casa sin decir una palabra, crucé la calle y la arrojé dentro del contenedor de basura más cercano. Cerré la tapa. Respiré profundo. Hasta nunca, murmuré. Volví a la casa de la anciana, tratando de actuar normal. Pero cuando entré a la cocina, la vi. La muñeca estaba ahí. Otra vez. Sentada sobre la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Como si me esperara. Esta vez no corrí. Me acerqué despacio. La observé de cerca. No tenía baterías, ni interruptores, ni nada que pudiera moverse por sí solo. Era solo porcelana. Solo eso. O al menos, eso quise creer. Sin pensarlo demasiado, la tomé y la lancé con fuerza al piso. El golpe fue seco, el sonido del vidrio al romperse se mezcló con un pequeño gemido que no supe si fue real o si salió de mi cabeza. La muñeca quedó hecha pedazos. Ojos, brazos, fragmentos del vestido. La anciana no se movió de su sillón. Ni siquiera volteó a mirar. Recogí los trozos uno a uno, los puse en una bolsa y los tiré a la basura. Terminé mis tareas lo más rápido que pude. Cuando el sol comenzó a bajar, me despedí y salí de esa casa sin mirar atrás. Pero el camino de regreso se sintió más largo de lo normal. Las calles estaban vacías, y aún así, podía oír pasos de mí. Pequeños, rápidos.
Volteé varias veces. Nada. Entonces los pasos se aceleraron. Corrían. Pequeños pasos golpeando el asfalto, acercándose cada vez más. No esperé. Corrí también, con el corazón golpeando mi pecho, sin atreverme a mirar atrás. Solo podía escuchar eso, los pasos. Ligero, insistente. Como si algo diminuto y furioso me persiguiera entre las sombras. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo. Las manos me temblaban. El silencio volvió. Pero en mi mente, seguía oyendo los pasos. Y, por un instante, creí escuchar una risa suave. Una risa de niña. Esa noche logré llegar a casa. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me encerré en mi habitación sin decir una palabra. No podía contarle a nadie lo que había visto, o lo que creía haber visto. Con mi reputación, solo dirían que estaba inventando otra historia para llamar la atención. Nadie me creería si dijera que una muñeca me seguía. Aún así, esa noche no pasó nada. Ningún ruido. Ninguna sombra. Dormí mal, pero dormí. Cuando bajé a la cocina al día siguiente, todavía con el corazón acelerado, me quedé helada. La muñeca estaba sentada en la mesa. La misma muñeca. Vestido rosa, lazo perfectamente atado, ojos de vidrio. ¿Qué hace eso aquí?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Mi mamá, que preparaba café, se giró sonriendo. Ah, eso. La encontré esta mañana en la puerta, dijo con total naturalidad. Alguien debió dejarla ahí. Me pareció linda, así que la metí. Mamá, no. Le grité. Es horrible. Tírala, por favor. Ella me miró con esa mezcla de paciencia y cansancio que solo las madres tienen. Josephine, basta. No empieces. Es solo una muñeca. Si te molesta tanto, la dejaré en la sala. No va a hacerle daño a nadie. La colocó sobre una mesita frente al televisor. La muñeca quedó mirando directamente hacia mí. O al menos, eso parecía. Desde entonces no pude quitarle los ojos de encima. Cada vez que me movía, juraba que su cabeza giraba un poco, como si tratara de seguirme. Tenía que salir de casa. Tenía que ir a la casa de la anciana Morán. El cielo estaba cubierto de nubes cuando llegué al barrio viejo. La casa se veía igual que siempre, pero había algo distinto en el aire. La puerta estaba entreabierta. No quería entrar sola. Miré alrededor buscando a alguien, y entonces vi el auto de mi mamá pasando por la calle. Corrí hasta la acera y la hice detenerse. Mamá. Le grité. Por favor, ven conmigo. Algo raro pasa en esa casa. Ella me miró con preocupación. Quizás el tono de mi voz la convenció. Está bien, vamos, dijo, apagando el motor. Entramos juntas. El silencio era absoluto. No había televisión, ni bastón golpeando el suelo, ni respiración. Solo el sonido de nuestras pisadas sobre las baldosas viejas. Y entonces la vimos. En las escaleras, colgando del cuello con un lazo gris, estaba la anciana Morán. Sus pies apenas tocaban el último escalón, y su cabeza estaba ladeada, como una marioneta rota. Grité. No sé si fue mi mamá o yo primero, pero ambas lo hicimos. Corrimos fuera de la casa, pidiendo ayuda. Minutos después llegaron patrullas, sirenas, vecinos. Todo era un caos. Nos separaron, nos hicieron preguntas. Cuando la policía me interrogó, intenté mantener la calma. Solo trabajé unos días para ella, dije. No noté nada raro. El oficial me miró con una expresión fría, casi incrédula. Tu madre dice que has tenido
algunos problemas antes. ¿Segura que no sabes más de lo que cuentas? Mi mamá intervino antes de que pudiera responder. Mi hija puede ser difícil, pero no es una criminal, dijo, firme. Si van a seguir con esto, háganlo con un abogado presente. Me tomó del brazo, como si quisiera protegerme del mundo entero. Fue la primera vez en mucho tiempo que la sentí de mi lado. Volvimos a casa cuando ya estaba oscureciendo. Yo no hablaba, no pensaba. Todo lo que podía ver era la imagen de la anciana suspendida en el aire, inmóvil, con la cabeza girada, igual que la muñeca. Y cuando entramos al salón, me quedé sin aliento. La muñeca estaba ahí, en la misma mesa, pero algo en ella había cambiado. Su boca. Ahora tenía una sonrisa. Una sonrisa torcida, cruel, que antes no estaba. Mi mamá no pareció notarlo. Yo sí. Y no podía dejar de mirarla. Esa noche comprendí que el problema ya no era la casa de la anciana. El problema estaba aquí, conmigo. Esa noche quise olvidar todo. La muñeca, la anciana, las preguntas de la policía. Quería fingir, aunque fuera por un rato, que nada de eso estaba pasando. Llené la tina con agua caliente. El vapor comenzó a cubrir los espejos, borrando mi reflejo. Encendí mi música, un poco de metal, lo único que lograba callar mi mente, y me hundí lentamente en el agua. El calor me envolvía como un abrazo. Cerré los ojos. Intenté no pensar. Solo escuchar la guitarra, la batería, mi respiración. Por un momento, casi logré sentirme bien. Hasta que el agua se movió. Al principio pensé que era mi propio cuerpo. Pero luego sentí algo más, una corriente leve, como si alguien pasara la mano por la superficie. Abrí los ojos. No había nadie. Respiré hondo y traté de relajarme otra vez. Apoyé la cabeza en el borde de la tina, los ojos medio cerrados. La música seguía sonando desde el teléfono, afuera, en el lavabo. Entonces, algo me hundió. Fue tan rápido que no tuve tiempo de gritar. Una fuerza invisible me empujó la cabeza bajo el agua. Intenté salir, pero no podía. Algo, o alguien, me sostenía con fuerza. El agua me entró por la nariz y la garganta. Mi cuerpo se agitaba, golpeando los bordes de la bañera. Traté de usar mis manos para impulsarme, pero sentía una presión enorme sobre mi cabeza. Abrí los ojos bajo el agua. Y la vi. La anciana Morán estaba sobre mí, su rostro hinchado y pálido, los ojos vacíos. Su boca se abría y cerraba como si intentara hablarme, pero solo burbujas oscuras salían de ella. Sus manos, frías y huesudas, me mantenían abajo. Grité, pero solo salieron burbujas. El agua se volvió turbia, casi negra. Golpeé con todas mis fuerzas. Mi cuerpo ya empezaba a rendirse cuando, de pronto, la presión desapareció. Rompí la superficie, tosiendo, jadeando, tratando de recuperar el aire. Me sujeté del borde de la tina, el pecho me dolía, y por un segundo creí que iba a desmayarme. El agua salpicó el piso. Me quedé ahí, temblando, respirando con dificultad, sin entender qué había pasado. Entonces levanté la vista. En la puerta del baño, justo frente a mí, estaba la muñeca. Sentada. Mojada. Con el lazo rosa pegado al rostro de porcelana. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luz. Y aunque no se movía, supe, lo sentí, que me miraba. Me acurruqué en el suelo, temblando. No podía llorar. No podía hablar. Esa cosa no era solo una muñeca. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. ¿Y si no descubría qué era? Yo sería la siguiente en morir. Me quedé respirando con dificultad,
el corazón golpeándome las costillas, mientras el sonido del agua goteando llenaba el silencio. Aún me dolía el pecho por lo que pasó en la bañera. Cada respiración era un recordatorio del agua, del peso, de esas manos frías que casi me arrancan la vida. No podía seguir así. No podía seguir esperando a que esa cosa decidiera cuándo atacarme otra vez. Tenía que hacer algo. Tenía que entender qué estaba pasando. Fui a la biblioteca del pueblo. No sabía qué buscar exactamente. Maldiciones, muñecas malditas, posesión, cualquier palabra que pudiera explicarme lo imposible. Pero los libros eran solo eso, hojas viejas llenas de historias que parecían más cuentos que respuestas. Estaba en la sección de ocultismo, pasando las páginas sin realmente leer, cuando la vi. Una mujer alta, de piel morena como el bronce, con el cabello negro y largo hasta la cintura. Tenía algo en su mirada que me hizo estremecer, no curiosidad, no miedo, sino conocimiento. Sabía. «¿Te pasa algo?», dijo, sin presentarse. Su voz era suave, pero tenía un eco raro, como si hablara desde otro lugar. «No es asunto tuyo», le respondí, casi por instinto. Ella sonrió apenas, una sonrisa triste. Cuando alguien carga con una sombra así, se nota. Yo la veo. La siento. Me quedé en silencio. No sé por qué, pero mis defensas cayeron de golpe. Tal vez necesitaba que alguien me creyera. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de todos. Le conté todo. Cada cosa. La casa de la anciana, la muñeca, la noche del baño, la sonrisa de porcelana. Todo. Ella escuchó sin interrumpir. Ni una sola vez. Cuando terminé, respiró hondo y sus ojos se tornaron más oscuros. «Mi nombre es Osiris», dijo finalmente. «Y lo que me cuentas no es un simple fantasma. Puede ser algo peor». «¿Peor?», pregunté, casi sin voz. «Podría tratarse de una maldición gitana. Son antiguas, poderosas, y muy peligrosas. A veces se encierran almas en objetos, para protegerlas o castigarlas. Pero otras veces, bajó la voz, se hace para traspasarlas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traspasarlas, sí. Para que el alma pueda dejar un cuerpo viejo y entrar en uno nuevo. Las palabras se quedaron flotando entre nosotras. Osiris se inclinó un poco hacia mí. «Debo ver esa muñeca. Solo así podré saberlo con certeza». La llevé a mi casa al atardecer. Mamá no estaba, había salido al trabajo. La luz que entraba por las ventanas era anaranjada, y todo parecía cubierto por una sombra espesa. La muñeca seguía en la sala, en la misma silla. Inmóvil, pero con esa sonrisa torcida que parecía crecer cada día. Osiris se detuvo apenas cruzó la puerta. Sus ojos se abrieron un poco más, y su respiración cambió. «Por los dioses», susurró. «Esa cosa está llena de muerte». «¿Qué significa eso?», pregunté, retrocediendo. Osiris se acercó lentamente. No la tocó. Solo la observó. «Esta muñeca no está poseída. Está habitada. Es un recipiente, un cuerpo de tránsito». Tragué saliva. «¿Tránsito de qué?», «De almas», respondió, mirándome con seriedad. La anciana Morán debió usar un conjuro para unir su espíritu a este objeto. Cuando murió, su alma no se fue. Se quedó aquí. Buscando algo, o a alguien. «¿Alguien como yo?», pregunté, temblando. Asintió lentamente. «Tú fuiste la última con quien tuvo contacto. Es posible que te haya elegido. Que esté intentando entrar en ti. O en tu madre. Pero, lo más probable es que seas tú». Me cubrí la boca con las manos.
Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. ¿Qué puedo hacer?, pregunté entre lágrimas. No quiero morir. Osiris guardó silencio unos segundos. Luego me miró con compasión. Dame unos días. Debo buscar algo. Tal vez aún haya una forma de romper el vínculo. Pero hasta entonces, no te quedes sola con la muñeca. Asentí, aunque no sabía cómo iba a lograrlo. Osiris se fue con prisa, dejándome sola. La casa quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Me senté frente a la muñeca, sintiendo que sus ojos me seguían. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por miedo, sino por impotencia. Porque sabía que algo terrible se avecinaba. Y esa noche, por un instante, todo pareció normal. Mamá preparó la cena, como hacía tiempo no lo hacía. Comimos juntas, sin gritos, sin reproches. Solo silencio, y ese extraño alivio que se siente después de una tormenta. Mientras recogíamos los platos, me miró con una expresión tranquila. Hablé con la policía, me dijo. Cerraron el caso de la anciana Morán. Dijeron que fue un suicidio. No hay sospechosos. No tienes nada que temer. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Gracias, mamá, le respondí en voz baja. Ella me miró sorprendida. Supongo que no esperaba gratitud de mí. Te quiero, le dije. Por un momento, su rostro se suavizó. Y yo a ti, hija, dijo. Te voy a proteger, pase lo que pase. Nos tomamos de las manos sobre la mesa. Sus dedos estaban cálidos, vivos. Me abrazó, y por primera vez en años, sentí que éramos una familia. Ojalá esa sensación hubiera durado. Esa noche me fui a dormir más tranquila. Me recosté mirando el techo, con la luz tenue de la lámpara filtrándose por la habitación. Intenté pensar en cosas buenas, en mamá, en Osiris, en la posibilidad de que todo esto terminara. Pero algo cambió. Primero fue una sensación en el pecho. Luego, un peso. Y después, nada. No podía moverme. Mis brazos, mis piernas, incluso mi voz, nada respondía. Intenté gritar, pero solo un gemido mudo salió de mi garganta. Los ojos eran lo único que podía controlar. Y fue entonces cuando la vi. La muñeca estaba de pie. Caminaba. Sus pasos eran cortos, mecánicos, pero firmes. La escuchaba avanzar sobre el suelo de madera, cada paso más cerca. No podía respirar. El corazón me martillaba en el pecho, pero mi cuerpo seguía prisionero. La muñeca se detuvo junto a la cama. Entonces, algo oscuro comenzó a salir de ella. Una sombra. Densa, viscosa, como humo mezclado con sangre. Se elevó lentamente y comenzó a tomar forma humana. Los rasgos se fueron delineando, la piel flácida, el cuello torcido, los ojos hundidos. La anciana Morán. Su voz resonó en mi mente, como un eco dentro de un pozo. Nadie puede ayudarte, Josephine. Nadie. Sentí su aliento podrido en mi rostro. Quise llorar, pero mis lágrimas no salían. Intenté moverme, pero la parálisis me sujetaba con más fuerza que cualquier cadena. La sombra se inclinó sobre mí, tan cerca que pude ver sus labios grises. Tu cuerpo será mío. Entonces, con un esfuerzo desesperado, solté un grito. Fue tan fuerte que sentí que el aire me rasgaba la garganta. El hechizo se rompió. Pude moverme. Me incorporé de golpe, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. En ese instante, la puerta se abrió y mamá entró corriendo. Josephine. ¿Qué pasa, Dios mío? Me abrazó. Yo temblaba. Las lágrimas comenzaron a salir,
incontenibles. Estaba aquí, dije entre sollozos. Ella estaba aquí. Intentó meterse en mí, mamá no entendía, pero me sostuvo. Se quedó conmigo toda la noche, sentada a mi lado, acariciándome el cabello. Yo no dormí. Tenía miedo de cerrar los ojos y volver a verla. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Osiris. Su voz sonaba tensa, quebrada. Josephine, tienes que venir a verme. Ya. ¿Qué pasa?, pregunté, todavía temblando. Esa cosa te atacó, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Un silencio corto. Porque también vino por mí. Su voz bajó, casi un susurro. La anciana sabe que intento ayudarte. Me atacó anoche, en mis sueños, o quizá no fueron sueños. Escúchame, niña, esto ya no es un simple espíritu. Es un alma que lucha por poseer lo que quiere. ¿Qué hago?, pregunté, al borde del llanto. Ven a mi casa. Debemos prepararnos. Si no actuamos pronto, no quedará nada que salvar. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, con las manos temblando. Luego miré hacia la esquina del cuarto. La muñeca estaba ahí, sentada sobre mi escritorio, con esa sonrisa rota que ya conocía demasiado bien. Respiré hondo, tratando de reunir el valor que me quedaba. Tomé mi chaqueta y salí. Mientras caminaba hacia la casa de Osiris, una sola idea giraba en mi cabeza: esto ya estaba fuera de control. Y si no hacía algo pronto, esa cosa iba a ganar. Llegar a la casa de Osiris fue como entrar en otro tiempo. Era una construcción colonial, enorme y silenciosa, con muros de piedra gris y ventanales altos cubiertos de enredaderas. El aire olía a incienso, pero debajo de ese aroma flotaba algo más denso, algo parecido al hierro viejo. Osiris me recibió en la puerta, envuelta en un chal negro que parecía moverse por sí solo con el viento. Llegaste, Josephine, dijo, y su voz sonó grave, cansada. Me alegra que no hayas huido. Me abrazó, y por un segundo sentí que mi cuerpo temblaba menos. Dentro, la luz era tenue, solo algunas velas iluminaban los pasillos llenos de espejos antiguos y figuras de santos ennegrecidos por el humo. En la sala había dos mujeres esperándonos. Ellas son Atenea y Fiorelle, dijo Osiris. Mis ayudantes. Las dos me saludaron con una leve inclinación de cabeza. Atenea era rubia, de ojos fríos, con un rosario colgando del cuello. Fiorelle tenía el cabello rojo y una mirada triste, casi ausente. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda cubierta con símbolos grabados en plata. Osiris colocó un cuenco con agua oscura en el centro y comenzó a murmurar palabras que no entendí. El aire cambió, se volvió más pesado, más denso. Atenea habló primero. Encontramos lo que habita en esa muñeca. No es el espíritu de la anciana, no completamente. Fiorelle añadió, con voz baja. La anciana fue solo un recipiente más. El verdadero ente es mucho más antiguo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Osiris asintió, y me miró fijamente. El espíritu pertenece a una bruja ancestral, una que ha pasado de cuerpo en cuerpo durante siglos. Su nombre se perdió, pero las viejas lenguas la llamaban Araxxa. Su poder se alimenta del miedo, de la juventud, de la rebelión. Por eso te eligió, Josephine. Porque eres fuego, y ella quiere tu llama. Sentí frío. ¿Qué quiere hacer conmigo? Poseerte. Osiris bajó la mirada. Tomar tu cuerpo, tu fuerza, tu rabia, para vivir otra era más. ¿Y se puede detener?, pregunté con la voz rota. Solo con un ritual, respondió. Pero es peligroso. Muy peligroso. El silencio que siguió fue insoportable.
Solo se oía el chisporroteo de las velas. ¿Qué tipo de ritual?, pregunté finalmente. Osiris tomó el cuenco y lo acercó a la luz. Dentro, el agua se movía sola. Se llama el despojo del velo, susurró. Debemos romper el lazo entre la muñeca y el alma que la habita. Para eso, el cuerpo poseído, tú, debe estar presente. La muñeca debe ser colocada dentro de un círculo de sal negra y fuego bendito, y el nombre verdadero del espíritu debe ser dicho 3 veces mientras se ofrece una gota de tu sangre. Si el lazo no se corta al tercer llamado, la bruja tomará lo que quiere. Me quedé sin aliento. Sonaba más a una sentencia que a una solución. Lo haremos esta noche, continuó Osiris. No hay tiempo. En ese momento, las velas se apagaron de golpe. Toda la casa quedó en oscuridad. Escuché cómo algo vibraba en el suelo. Los vidrios de las ventanas comenzaron a temblar, y de las paredes brotó un susurro, como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. «Está aquí», gritó Fiorelle. Osiris levantó las manos, murmurando palabras en un idioma que no era humano. El temblor cesó poco a poco, y las velas se encendieron solas, una por una. Su rostro estaba pálido. «¿Sabe lo que intentamos hacer? Intentará impedirlo». Atenea se levantó de inmediato. «Iremos por la muñeca. Sin ella, no hay ritual». Osiris asintió. «Llévense a Jousefin. No toquen la muñeca sin trazar primero el símbolo del ojo cerrado. Yo prepararé el altar». Regresar a mi casa fue como caminar directo al infierno. El aire estaba espeso, las luces de la calle parpadeaban, y cada sombra parecía moverse. Mamá estaba en la puerta cuando llegamos. «¿Qué está pasando, Jousefin?», preguntó, asustada al vernos. Antes de que pudiera responder, Atenea habló con firmeza. «Usted debe venir con nosotras. Es la sangre de su familia. Si se queda sola, el espíritu la usará para llegar a Jousefin». Mamá me miró sin entender. «¿De qué están hablando? Solo confía en mí, por favor», le supliqué. «Todo va a tener sentido pronto». Ella dudó, pero al final asintió. Entramos juntas a la casa. La muñeca estaba sentada en el sofá, esperándonos. Su rostro, bajo la luz tenue, parecía distinto, casi humano. Atenea dibujó el símbolo del ojo cerrado en el aire y tomó la muñeca con guantes. El ambiente se volvió gélido. Salimos de allí sin mirar atrás. De vuelta en la mansión, Osiris ya había preparado el lugar. El suelo estaba cubierto con un círculo de sal negra, velas negras y blancas rodeándolo. En el centro, un espejo antiguo reflejaba las llamas de manera distorsionada. Colocamos la muñeca en medio del círculo. Osiris nos miró una a una. «Nadie cruza el círculo una vez que comience», advirtió. «Si lo hacen, el alma quedará atrapada con ustedes». Su mirada se posó en mí. «Jousefin, cuando empiece a pronunciar el nombre, debes mantener tu mente clara. No respondas si escuchas su voz, sin importar lo que diga. Si le respondes, abrirás la puerta». Tragué saliva y asentí. El miedo me estaba paralizando, pero ya no había vuelta atrás. Mamá tomó mi mano y me la apretó con fuerza. «Estoy contigo», susurró. Las velas comenzaron a arder con una llama azulada. Osiris levantó las manos y entonó un canto gutural, antiguo, que hizo vibrar el aire. El ritual había comenzado. Y yo solo podía pensar en una cosa. Esa noche, alguien iba a morir. El aire estaba tan espeso que dolía respirarlo. El círculo de sal negra ardía con una luz que no era fuego, sino algo más profundo, más antiguo. Las llamas de las velas se inclinaban hacia adentro, como si fueran atraídas por la muñeca. «Osiris»,
Atenea y Fiorelle entonaban un canto en un que parecía hecho de gritos y susurros. Las palabras resonaban dentro de mi cabeza como golpes. Yo estaba dentro del círculo, frente al espejo. La muñeca, inmóvil, parecía observarme. No la mires directamente, susurró Osiris sin dejar de recitar. No respondas, pase lo que pase. Asentí, pero algo en mi interior ya comenzaba a quebrarse. Sentía un hormigueo detrás de los ojos, como si algo tratara de abrirse paso. Entonces la temperatura cayó en picada. El vapor que salía de nuestras bocas se volvió espeso. El espejo, frente a mí, empezó a empañarse. Y ahí la vi. A Araxxa. Su reflejo apareció detrás de mí, una figura de cabello blanco, piel cenicienta y ojos completamente negros. Su boca se movía sin emitir sonido, pero yo podía sentir lo que decía dentro de mi cabeza. Mírame, niña. Negué con la cabeza, cerrando los ojos. Mírame o miraré por ti. Abrí los ojos sin querer. Su rostro estaba ahora justo frente al mío, del otro lado del espejo. Sonreía. Las velas parpadearon. Las llamas se tornaron rojas. Osiris. Grité, está aquí. No la escuches. Concéntrate. Gritó Osiris. Pero era tarde. Los espejos comenzaron a vibrar, sus reflejos multiplicándose en miles de fragmentos. En cada uno de ellos, el rostro de Araxxa se movía, susurrando cosas distintas, risas, llantos, gritos. Mi madre me cubrió los ojos con las manos, desesperada. No la mires, hija, no la mires, y entonces todo estalló. Los espejos se rompieron al mismo tiempo. Una oleada de viento gélido barrió la habitación, apagando las velas. El círculo de sal se quebró. Y de entre los fragmentos del espejo salió ella. Una figura hecha de humo y carne, con cabellos flotando en el aire y una sonrisa tan amplia que parecía rasgarle el rostro. Sus ojos eran pozos sin fondo. Araxxa había sido liberada. Atenea fue la primera en reaccionar. Tomó un rosario y gritó una plegaria, pero la bruja se abalanzó sobre ella con una rapidez inhumana. La levantó por el cuello con una sola mano. Tu fe no te salvará. El cuerpo de Atenea comenzó a doblarse de maneras imposibles. El crujir de sus huesos llenó la habitación. Cuando Araxxa la soltó, cayó al suelo como una marioneta rota. Fiorelle gritó y corrió hacia ella con un símbolo en la mano. La bruja giró su cabeza de forma antinatural, casi completa, y con un simple gesto lanzó a Fiorelle contra la pared. El impacto fue seco, brutal. No volvió a moverse. Yo estaba paralizada. Mi madre se interpuso entre la bruja y yo. No te la llevarás. Araxxa sonrió, mostrando dientes afilados como vidrios. El amor de una madre, qué sabor tan dulce. Y la arrojó con un simple movimiento. Mi madre voló varios metros y cayó inconsciente. Mamá. Grité, corriendo hacia ella, pero una ráfaga me detuvo. Araxxa se acercó, su cuerpo deformándose con cada paso. Tu alma será mía, Yousefin. No hay luz para ti. Entonces, detrás de ella, Osiris se levantó. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero en su mano brillaba una daga de plata. Vuelve al vacío, Araxxa. Gritó, y la clavó con fuerza en la espalda de la bruja. Un grito ensordecedor llenó la casa. Las paredes temblaron, las llamas se elevaron hasta el techo, y el aire se llenó de un humo negro que olía a carne quemada. Araxxa se giró, el rostro retorcido por el dolor. La daga ardía, quemando su carne espectral. Y con un rugido final, se desvaneció en una nube de ceniza y sombras. Todo se quedó en silencio.
Solo el sonido del viento colándose por los cristales rotos llenaba la habitación. Osiris cayó de rodillas, exhausta. Atenea y Fiorelle estaban muertas. Mi madre seguía inconsciente en el suelo. Yo temblaba. Mis manos, cubiertas de sangre, no dejaban de moverse. No podía llorar. No podía pensar. Solo podía mirar el espejo roto frente a mí. Y ver, entre los fragmentos, un par de ojos negros mirando. El silencio duró apenas unos segundos. El aire todavía olía a azufre, a humo y a miedo. Pensé que había terminado. Que todo había acabado. Pero Osiris, arrodillada entre los cuerpos de Atenea y Fiorelle, levantó la cabeza lentamente. No ha terminado, susurró con una voz que ya no parecía suya. La siento aún aquí. Entonces, el cuerpo de mi madre se estremeció. Sus dedos comenzaron a moverse, convulsionando. El aire alrededor de ella se volvió helado. Mamá, me acerqué, con lágrimas en los ojos. Mamá, despierta, por favor. Ella abrió los ojos. Pero no eran los de mi madre. Eran negros. Completamente negros. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Te dije que no podías escapar, Yousefin. Era la voz de Araxxa, profunda, resonante, saliendo de la boca de mi madre. Sal de ella. Grité, temblando. Mi madre, Araxxa, se levantó con una fuerza antinatural. Los muebles se movieron, las velas estallaron. Con un rugido inhumano, se abalanzó sobre Osiris. El impacto fue brutal. Las dos cayeron al suelo, y la bruja comenzó a golpearla con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Cada golpe hacía retumbar el piso. Detente. Supliqué, corriendo hacia ellas. Pero Osiris levantó una mano, señalándome que no me acercara. No. Yousefin. Si cruzas, te tomará a ti. Araxxa se detuvo un instante, sonriendo con la boca ensangrentada de mi madre. Buena idea, dijo, mirándome. Tal vez debería hacerlo, por amor. Antes de que pudiera reaccionar, tomó uno de los fragmentos del espejo que había en el suelo. Lo sostuvo frente a mí. Mira, hija, susurró. Y sin dudarlo, se cortó el cuello. El sonido fue seco. La sangre brotó como un torrente oscuro, tiñendo el piso. Mi madre cayó lentamente, los ojos vacíos, su rostro ya sin vida. El grito que salió de mí no era humano. Me lancé hacia ella, pero Osiris me sujetó por detrás, temblando, llorando también. No la toques, me dijo. Ella ya no está allí. Araxxa la usó, la destruyó. No escuché. No podía. Solo veía el cuerpo de mi madre, inmóvil, tan quieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Grité. Osiris se levantó, tambaleante, tomando la daga de plata que aún tenía en la mano. No podemos dejar que muera en vano. Debemos sellarla, ahora. Se acercó al cuerpo de mi madre, pero Araxxa volvió a levantarse. El cuello de mi madre estaba abierto, pero el cuerpo se movía como una marioneta. El rostro de la bruja se deformó, la sonrisa se abrió hasta las mejillas. Sellarme, rió. Ya no hay dónde. Este mundo es mío. Y con un movimiento rápido, Araxxa tomó la mano de Osiris y giró la daga contra ella. La clavó justo en su pecho. El grito de Osiris llenó la habitación. Cayó de rodillas, la daga aún hundida en su corazón. Corre. Yousefin, susurró con su último aliento. Eres la única que puede, y cayó sin vida. Me quedé sola. Mi madre muerta. Osiris muerta. Y frente a mí, Araxxa, riendo con el cuerpo de mi madre.
El aire vibraba, el suelo se abría en grietas negras. La bruja se acercó, extendiendo una mano. Ven a mí, niña. Seremos una. Eternas. Algo se rompió dentro de mí. El miedo desapareció. Solo quedaba rabia. Tomé la daga de Osiris del suelo. El mango estaba caliente, pulsante, como si aún tuviera vida. Arasksa sonrió. No puedes matarme. Soy todo lo que fuiste y todo lo que serás. Corrí hacia ella. No pensé. No dudé. Y le clavé la daga en el pecho. Un grito desgarrador llenó la casa. Las paredes se fracturaron, las velas se apagaron todas a la vez. El cuerpo de mi madre comenzó a arder desde adentro, una luz blanca saliendo de sus ojos y su boca. Arasksa gritó, su voz multiplicándose en 1000 ecos hasta romper los vidrios restantes. Y entonces, desapareció. Solo quedó el cuerpo inerte de mi madre, y un silencio tan profundo que dolía. Caí de rodillas. No lloré. No podía. Solo miré la daga, aún brillando con un resplandor débil, mientras mi respiración se mezclaba con el humo del final. Había terminado. Pero yo, también había terminado. Cuando la policía llegó al lugar, la escena era indescriptible. El aire aún olía a humo y sangre. El suelo estaba cubierto de símbolos quemados, fragmentos de espejos y velas derretidas. 3 cuerpos yacían sin vida. Osiris, desplomada sobre el altar, la daga aún incrustada en su pecho. Una mujer mayor, con el cuello cortado y los ojos abiertos, como si aún observara algo invisible. Y una tercera mujer, joven, cuyo rostro estaba deformado por el horror. En medio del círculo, rodeada por la sal ennegrecida y los restos de la muñeca, estaba Josephine. No hablaba. Solo abrazaba los trozos rotos de porcelana contra su pecho, meciéndolos como si fueran un niño. Uno de los oficiales intentó acercarse. Ella levantó la cabeza lentamente, y con una voz ronca, vacía, repitió una y otra vez, ella está aquí, ella está aquí, ella está aquí. Cuando intentaron quitarle la muñeca, Josephine comenzó a gritar. Sus gritos no eran humanos. Eran como 2 voces al mismo tiempo, una joven, y otra vieja, quebrada, arrastrando las palabras en un idioma que nadie entendía. El informe policial describió el lugar como la escena de un ritual esotérico con resultados fatales. Josephine fue detenida y declarada culpable por todas las muertes. Dijeron que era una adolescente perturbada, obsesionada con la brujería. Nadie creyó su historia. Nadie quiso creerla. Fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de San Meriel, en la periferia del pueblo. Le asignaron una habitación acolchada, bajo vigilancia permanente. Pero hubo algo que nadie pudo evitar. La muñeca. Por orden médica, intentaron retirársela varias veces. Cada intento terminó igual, Josephine gritando, atacando, mordiéndose las manos, hasta que el personal decidió dejarla con ella. Desde entonces, cada noche, se la puede escuchar hablando en su celda. Susurra frases en una lengua extraña, gutural, que los médicos no logran identificar. Algunos dicen que es un dialecto antiguo, otros, que son solo delirios. Pero los internos dicen otra cosa. Dicen que, cuando Josephine comienza a hablar, las luces parpadean. Que algo se mueve por los pasillos. Que la muñeca, a veces, cambia de lugar por sí sola. Nadie entra en esa habitación después de medianoche. Ni siquiera los guardias. En los registros del hospital, bajo el nombre Josephine Morales, se lee una sola anotación escrita por el último doctor que la trató. Antes de desaparecer sin dejar rastro, el sujeto no está sola. La entidad persiste. Ella aún está aquí.